Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos de vosotros me lo habéis pedido en anteriores vídeos, os voy a explicar los motivos por los cuales vuestro canario o vuestra ave ha dejado de cantar o directamente no canta. Y a medida que avanza el vídeo os iré comentando las posibles soluciones. Y sin más, empezamos. Uno de los motivos por los cuales vuestro canario ha dejado de cantar puede deberse a que haya entrado en periodo de muda. Ya sabéis que la muda es un proceso natural en cualquier ave en el cual las defensas disminuyen, por lo que son más propensos a contraer enfermedades, y el celo va disminuyendo hasta desaparecer completamente, por lo que en esta etapa debemos extremar sus cuidados y ofrecerle un tipo de alimentación completa, rica y equilibrada, como vimos y analizamos en el anterior vídeo sobre la alimentación de los canarios en la muda, que os dejaré al final de este vídeo. También es muy importante que tengamos en cuenta el sexo de nuestro canario o de nuestra ave, ya que por lo general los que cantan suelen ser los machos, aunque algunas hembras suelen emitir una especie de sonido similar al cante del canario macho, pero nunca es tan largo y armonioso como el del macho. Si tenéis alguna duda y queréis saber las diferentes formas de saber si un canario, jilguero, periquito, etc. es macho o hembra, os dejo unos enlaces también a estos vídeos en la descripción. Otro de los motivos que debemos tener en cuenta es la edad de nuestro canario, puesto que aunque sea macho, no quiere decir que inmediatamente vaya a comenzar a cantar. Por lo general, los canarios suelen empezar a cantar dependiendo de su desarrollo y evolución. Algunos empezarán a cantar antes y otros tardarán en cantar algo más, por lo que los canarios machos más adelantados comenzarán a cantar a mediados de la muda, mientras que habrá otros que comenzarán a cantar a partir de los 6-7 meses de edad. Otro motivo por el cual vuestro canario no canta o canta menos de lo normal puede ser debido a que no está en celo. Ya sabéis que para que un canario, jilguero, periquito o cualquier otro tipo de ave entre en celo, se deben reunir una serie de factores y condiciones que propicien aumentar el celo de los pájaros. El celo puede aparecer o aumentar de manera natural con la llegada de la temporada de cría, o bien se puede adelantar con algún tipo de suplementación en su dieta y reuniendo siempre unas condiciones óptimas que favorezcan la aparición del celo. En la descripción os voy a dejar también varios vídeos sobre cómo aumentar el celo y cómo empezar a criar canarios, para que tengáis una pequeña orientación sobre la fecha en la cual vuestra ave va a estar más encelada y por lo tanto va a cantar mucho más fuerte y de manera más continua y prolongada. En el caso de que tengáis en el aviario en vuestra casa diferentes tipos de aves, es decir, tengáis canarios, jilgueros y agapornis por ejemplo, en algunos casos suele ocurrir que el agapornis, al ser un pájaro más grande y que emite un sonido más grave y más fuerte, puede llegar a intimidar a los canarios o jilgueros, haciendo que estos tengan miedo y no canten o no canten todo lo que deberían. Y otro motivo unido al anterior puede ser que nuestra ave, o sea nuestro canario o jilguero, no esté acostumbrado totalmente a nuestra presencia, es decir, cuando nos acercamos a ellos se sienten intranquilos y por ello dejan de cantar. En este caso debéis tener paciencia y darle su espacio y ofrecerle tranquilidad, y con el tiempo irán cogiendo confianza y acabarán cantando sin asustarse. También puede que vuestro canario no cante porque lo hayáis comprado recientemente, hayáis cambiado su alimentación o lo hayáis cambiado de lugar. En este caso, como dije anteriormente, debéis evitar que se estrese, tener paciencia y ofrecerle al pájaro tranquilidad y un espacio adecuado, y una vez que se adapte al lugar, comenzará de nuevo a cantar. Otro motivo por el cual no cantan o han dejado de cantar puede ser porque estén tristes, tengan algún tipo de enfermedad o la hayan atravesado recientemente. Los síntomas principales que nos indican si nuestro canario o nuestro pájaro está enfermo pueden ser, en primer lugar, las heces, que sean algo diferentes a lo habitual, que sean demasiado líquidas, que tengan un color demasiado oscuro o rojizo, etc. Otro síntoma es que notemos que el pájaro esté triste, no tenga apetito y coma muy poco, o coma mucho más de lo normal. Y por último, otro síntoma es que veamos al pájaro constantemente envolado, que pasa mucho tiempo con la cabeza entre las alas sin apenas moverse. Mi consejo es que cuando notéis que vuestro canario o vuestra ave está enferma, acudáis lo antes posible a un veterinario especialista en aves para tratarla y poder combatir con éxito esa enfermedad. Y si por algún motivo no podéis solicitar los servicios de estos profesionales, siempre podéis preguntar a otros criadores que os intentarán asesorar y ayudar en todo lo posible a que vuestro pájaro se cure. También es muy importante que tengáis en cuenta dónde vais a ubicar al pájaro, ya que lo ideal sería ubicarlo en un sitio definitivo y que reúna unas condiciones adecuadas para el ave, es decir,
que tenga una jaula lo suficientemente amplia, que se respeten sus horas de descanso y sus horas de luz, que no haya corrientes de aire que puedan provocarles problemas de salud como resfriados o afonía, etc. Que si queréis que en una semana os prepare un vídeo sobre cómo curar de manera natural el resfriado o la afonía de nuestro canario para que vuelva a cantar, me lo podéis dejar en los comentarios. Y además de tener en cuenta lo anterior, es importante que le ofrezcamos una buena alimentación a nuestra ave en función de su especie. Por ejemplo, en el caso de canarios silvestres, la mayoría de exóticos o citácidas, es muy importante que tengan siempre a su disposición agua limpia y fresca, una buena mixtura completa y balanceada, frutas y verduras unas 2 o 3 veces por semana, grit o hueso de jibia y otros productos que completen su alimentación, como podría ser por ejemplo la pasta de cría. Por último, otro motivo por el cual vuestros canarios no cantan o cantan menos de lo normal puede ser debido a que tengan algún tipo de parásito, como por ejemplo ácaros o piojillos. Ya sabéis que los ácaros o piojillos en canarios, como en cualquier otro tipo de ave, son parásitos que les succionan la sangre y les pueden provocar debilidad, un malestar general y transmitir enfermedades. Aprovecho para recordaros que en el canal tenemos ya varios vídeos sobre cómo prevenir y eliminar ácaros y piojillos en los pájaros, los cuales también os voy a dejar abajo en la descripción. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, no os olvidéis de darle a me gusta, compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para intentar ayudar en la medida de lo posible a otros creadores. Os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ningún vídeo. Por aquí arriba os dejo un vídeo bastante interesante y como siempre les espero en el próximo vídeo.